Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, los textos del libro del Génesis que hemos ido encontrando en esta semana son absolutamente preciosos. Preciosos porque nos hablan del amor de un Dios creador que pone al ser humano en un jardín, que lo invita a que crezca, que se multiplique, que domine, es decir, a que sea representante suyo en toda la creación. Esto solo lo podemos describir como un regalo sobre otro regalo. Es lo único que podemos decir porque es absolutamente hermoso. Pero ese panorama tan hermoso va a romperse, según el relato del capítulo 3 del libro del Génesis, que es precisamente de donde está tomado el fragmento que leímos hoy. Esta lectura que escuchamos se refiere a lo que llamamos el pecado original, el primer pecado, el pecado que está en nuestro origen, al comienzo de nuestra naturaleza humana. Efectivamente, esa armonía se destruye con la entrada del pecado. Y bajo la imagen de la serpiente aparece la insidia astuta del mal que quiere derribar al ser humano, que es imagen de Dios. Es bueno aclarar que la Iglesia no tiene nada en contra de ese animal llamado la serpiente, sino que la manera de obrar de la serpiente representa, simboliza de un modo bastante claro algunos elementos que sin duda se dan cuando el mal se presenta, cuando el mal nos ataca. Por ejemplo, la serpiente se mueve sigilosamente. Así también el mal sigilosamente merodea, procura no darse a conocer. También la serpiente se esconde. Uno de los elementos básicos de este animal, como también con otros, es mantenerse oculto, porque eso es lo que le da como una ventaja en ese elemento sorpresa. Entonces el mal se esconde. Y hay muchos modos de esconderse. Está, por ejemplo, el escondite semántico. Es decir, a través de palabras
que disimulan el verdadero tamaño de la maldad. Cuando al aborto, por ejemplo, al aborto se lo llama interrupción voluntaria del embarazo, no suena tan terrible como decir asesinato de un ser humano en gestación. Cuando a la eutanasia se le llama muerte digna, suena mucho más bonito que de decir deshacernos de este viejito a través de la sugestión de que su vida y de que sus sufrimientos son inútiles. Y así con muchas otras cosas. Otro escondite que suele preferir el mal es no darse cuenta uno de las consecuencias de lo que va a hacer. La persona que consume droga, por ejemplo, o que se emborracha. La experiencia con las primeras dosis o los primeros tragos que se toma no es una experiencia desagradable. Pero luego eso va a pasar una factura y aparecen las consecuencias. Pero cuando se empieza, por ejemplo, a beber, nada de eso se asoma. Es decir, el pecado sabe ocultar astutamente las consecuencias para hacernos caer. Y otro factor que es que en la mayor parte de los casos a la serpiente le basta una sola mordida para producir el efecto de su veneno. Mientras que otros animales con una mordida pueden hacer muchísimo daño, pero es posible que la víctima sobreviva. En cambio, la serpiente, una vez que ha hundido sus colmillos y ha inoculado su veneno, la cosa se pone muy difícil. Y así suele suceder con el mal. Una mordida, un ataque del mal, y se puede perder lo que costó años construir. Así se dañan matrimonios, así se dañan vocaciones sacerdotales, así se daña la inocencia en los niños. Bueno, pero todo esto que hace al mal parecido en su acción a la serpiente tiene un fin, que también aparece en la lectura de hoy. Y es que el mal tiene un propósito, y es separar a Dios del ser humano. Ese es el propósito. Y para eso necesita atacar al ser humano, porque es obvio que el mal no puede nada contra Dios. Entonces tiene que ir contra el ser humano. Y un detalle no menor, fíjense que ¿a quién le habla el mal en el libro en la lectura que escuchamos hoy? A la mujer. Porque ataca a la mujer porque quiere herir la obra de Dios en su fuente, porque en el vientre de la mujer se gesta la vida y ahí quiere atacar para destruir, para separar. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el mal, para lograr su cometido, tiene que desfigurar la imagen de Dios en el ser humano. Tiene que producir una división, y eso se da entre el deseo de satisfacción inmediato y la felicidad a través de la obediencia, que será siempre algo a largo plazo. Esta es la estrategia de la tentación que aparece hoy. Lo inmediato, lo placentero, lo que uno puede controlar, eso entra en conflicto con aquello que requiere más esfuerzo, con lo que pide tal vez más renuncia, con lo que requiere mayor paciencia, pero que también daría como un fruto mayor. Un ejemplo muy sencillo es el del estudiante. El estudiante que quiere jugar todos los días porque el juego le reporta un gusto, un placer inmediato, mientras que el estudio requiere
perseverancia, requiere paciencia, requiere esfuerzo, requiere obediencia. Entonces, sacrificamos lo que es valioso porque lo sentimos lejos, por aquello que es pobre, que es engañoso, pero que lo sentimos cerca. El mal siempre se va a presentar como aquel que nos va a decir lo que nadie nos ha dicho. Y siempre se va a presentar como el guía de una felicidad sin límites, sin ninguna consecuencia y sin ninguna responsabilidad. Y de esa manera, Dios aparece como un enemigo. Por eso quiere separar. ¿Por qué? Porque los bienes que Dios promete no son bienes todos inmediatos. Muchos de ellos requieren un camino de perseverancia. Entonces el mal presenta a Dios como un enemigo, presenta a Dios como uno que está retrasando nuestra felicidad. Y en cambio, ¿qué hace? Le presenta el fruto, le presenta el resultado, el fruto prohibido de ese árbol. Lo presenta como ese placer inmediato, como la sabiduría sin esfuerzo, como aquello que yo puedo determinar. Es interesante ver que el mal presenta a Dios como enemigo de nuestro bien, mientras que el Evangelio que acabamos de escuchar aparece siempre Jesús como aquel que la gente que lo ve y la gente que lo escucha llega a esa conclusión diciendo que su poder, mirando su poder sanador, y dice que Él todo lo ha hecho bien. Bueno, pidámosle entonces a María la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo San José, el tener siempre bien claro que mientras que el mal intenta que nosotros miremos a Dios muchas veces como enemigo de nuestra felicidad, Jesucristo, como vimos en el Evangelio de hoy, que vieron que como en una nueva creación suspira, ¿verdad? Recordándonos el Génesis, cuando Dios sopló sobre el barro y le dio vida, Jesús con su actuación es la mano extendida de Dios que nos muestra cómo Dios es el más interesado en nuestro bien y en nuestra felicidad. Muchas veces ese bien no es obvio, muchas veces no es inmediato, pero sabemos que es el bien mayor porque es el fruto del amor de Dios. Que así sea.